Bueno, y vamos a pasar a nuestro próximo segmento y para eso nos acompaña David Grant en Hagamos que Funcione, que saben que es uno de nuestros favoritos. Podemos hablar de orientación vocacional integral. Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, tocando este tema, ya que el día de ayer fue el Día Internacional de la Discapacidad. Correcto. Entonces, eso celebra a nivel mundial, el Día exacto, Internacional de la Discapacidad. Es a nivel mundial. Ok. Muchas personas a veces dicen que no es que se celebre, sino que se conmemora el hecho de que la discapacidad existe y hay que hacer conciencia a nivel mundial de que es una realidad de todos los pueblos. Así es. Entonces, tocando esa parte, hablando de la orientación vocacional, es algo que no se escucha muy regular. ¿Qué es la orientación vocacional integral? Exacto, la orientación vocacional integral se basa más que nada en el apoyo que se le da a la familia y al joven con discapacidad para encontrar las mejores opciones universitarias o educativas y laborales, lo cual también es un proceso un poco difícil. ¿Por qué? Muchas veces el joven con discapacidad no solo lucha con el temor de enfrentarse a la sociedad, sino también con el miedo de que la familia se preocupe por el hecho de que él se enfrenta a la sociedad. Correcto. Claro. Hay un temor innato de los padres. Cuando uno es padre, independientemente si tu hijo tiene o no tiene una condición, ya hay un temor en sí porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Pero cuando tienes un niño que quiere o tiene una condición, pues el temor aumenta, el miedo aumenta. Exactamente. ¿Qué tienes tú que decirle a esos papás como un profesional? Porque al fin y al cabo no vamos a estar aquí toda la vida. Eso es cierto. Y nuestro trabajo es dejar a nuestros hijos lo mayor independientemente posible, tengan o no tengan condición. ¿Qué tengas que decirle tú a esos papás? Exacto. Lo primero que tienen que saber es que el miedo no se va a ir. El miedo forma parte del ser humano y que se mantiene. Total. Lo que uno puede hacer es tener la fortaleza para avanzar a pesar del temor. ¿Cuáles son las herramientas que pueden tener los padres para eso? Saber que si tienes un hijo, independientemente de que tenga discapacidad o no, ir soltándolo poco a poco y confiar de que uno hace el mejor trabajo posible. ¿Cuáles son las herramientas que pueden tener los padres? Asistirse de los profesionales en rehabilitación y de los talleres que hay para jóvenes, para que se vayan adaptando a esa integración social. ¿Por qué? Muchas veces se piensa que la integración social es un mito, porque el bullying es algo constante. Dice, si el bullying es constante a nivel educativo normalmente, ¿qué no pasará con los jóvenes con discapacidad? Total. Tú dices que deberíamos entonces muchos padres atreverse. Yo sé que hay padres que tienen hijos con alguna condición y a veces les da temor siquiera llevarlos a que vayan al colegio, a su prekinder, a su kinder, porque tienen temor de cómo va a ser tratado ahí. Pero tenemos que perder ese miedo entonces y realmente llevarlos y de brindarles esa oportunidad. Exactamente. Es más, si lo ponemos en perspectiva, el hecho de encapsular al niño también sería un tipo de bullying. Totalmente. Porque realmente... Claro, si lo tengo en casa prácticamente secuestrado. Exactamente. Y tú no le estás dando la oportunidad y tú, si lo tienes encerrado, ¿sabes? O por tus temores, porque lo hacen desde el amor realmente. Y desde tus temores los tienes encerrados, ¿cómo vas a saber cuáles son los potenciales de tu hijo? Exacto. Si te centras en tus potenciales, pues vas a ver que, como todos, somos mejores en unas cosas que en otras, como todos. Exacto, por eso es que es bueno que se vayan preparando desde muy pequeños y que sepan que no es que la discapacidad va a desaparecer, pero cuando se prevé y se empieza desde tempranas edades, el niño empieza a desarrollar más fortalezas todavía porque el cerebro siempre compensa. Total. Entonces, si nosotros tenemos eso en cuenta, sabemos que el joven va a poder desarrollarse siempre y cuando él vea que el apoyo de la familia está ahí constante. La familia, dime el rol de la familia y que se prepare la familia. ¿Cuán importante es? Lo importante de la familia es que compartan mucho con el joven, que lo integren en todas las actividades, los juegos, y que él se sienta incluido. Ya de por sí en esa parte, cuando él va a otro campo, ya sabes, ya yo fui incluido en un aspecto de mi vida, tengo la posibilidad de incluirme en otro. Porque es cierto que hoy en día se ha hecho más popular el tema de la integración. El hecho de que no todo el mundo lo aplica es muy diferente, pero ya es más conocido que antes. Una pregunta. Sí, porque antes creo que era más difícil encontrar un colegio que permitiera que llevaras a tu niño. Yo pienso que ahora se ha abierto como una compuerta para que no solo las escuelas especiales, sino también las escuelas regulares, permitan que entren los niños que tienen alguna condición. Eso es maravilloso. Nuestro sistema social, educativo, está preparado. Tú sabes lo que te voy a preguntar. Sí. ¿Está preparado? ¿Realmente estamos preparados para incluir? ¿O simplemente es una palabra bonita que usan muchos y que no todos aplican? Mira, ese es un concepto interesante. ¿Sabes que si uno se pone a valorar la idiosincrasia del panameño, el panameño se dice que es una persona muy feliz? Correcto. Por lo tanto, si uno tiene eso en cuenta, debería entonces ser más abierto a la integración. Más inclusivo, correcto. Entonces, ¿pero qué sucede? Hay tabúes que se tienen en el paso de la integración por miedo.
Porque dice, yo no quiero de repente pecar al integrar a una persona y fallar, y entonces después soy yo el que tiene un problema porque no supo cómo hacer la integración. Eso es cierto. Entonces, por miedo, ¿qué hacemos? Nos amarramos las manos. Preferimos no hacer nada. Entonces, ¿qué hay que hacer, por ejemplo? Porque las políticas públicas o las leyes están. A nivel laboral, a nivel de educación, y te lo digo porque, por ejemplo, es un grupo de una fundación donde hay niños que tienen parálisis cerebral, que tienen epilepsia y todo, y veo, que no es mi caso, gracias a Dios, pero veo como a unas mamás sí les ha costado mucho, y voy a ser claro, persona muy, muy humilde, le ha costado mucho integrar a su hijo en el sistema escolar, insertarlo en el sistema escolar, y es su derecho, pero les ha costado porque muchas veces, pues, la escuela no tiene la infraestructura, que es lo primordial, y no solamente que tenga rampas y que todo esto, sino que también los maestros, los profesores estén preparados para atender a niños que tienen condición y niños que no tienen condición dentro de una misma aula de clase, como lo hacen en países vecinos, como Costa Rica, Colombia y otros. Entonces, sí, otros países sí se puede, porque ¿qué pasa con Panamá? Ahí está, la parte económica está afectando bastante esa parte de integración educativa. ¿Por qué? Muchas escuelas están abriendo el compás de que si uno tiene un niño con alguna discapacidad o limitante, lo que hacen es que se le permite estar en el aula, pero que el padre adicional contrate un tutor que asista al niño. Sí, exacto. Entonces, ¿pero qué sucede con los padres que no tienen la facultad económica para poder conseguir un tutor adicional, más lo que es la matrícula y todo lo que necesita el niño en la escuela? Ya decide mejor no llevarlo. Eso es... No sé, es o sea, o lo llevo a la escuela o comemos y compramos los medicamentos. Esa es la realidad de muchas familias humildes que tienen personas que tienen o un niño en este caso que tiene alguna condición. Esa es de la realidad. Exacto, pero lo que se quiere transformar es que las políticas públicas educativas adopten a los tutores para que se integren en los colegios. Es que eso existe sería en otros países, eso sería lo ideal. Y en Panamá también existe, es más, ya se está empezando. ¿Eso existe? Sí, en Panamá ya se está empezando ese proceso para incluir. Por eso es que hay escuelas que ya tienen los planes pilotos de integración. Muy bien. Por ejemplo, en la que yo estudié en primaria, la Escuela República de Japón, ahí tienen un programa de integración para niños con autismo. Y fue una de las primeras escuelas públicas que inició con ese proceso. Y el proceso de integración no es, ok, hay que abrir un salón especial para niños con una condición. No, es integrarlo, porque de nada sirve que los separes en general, un salón a los niños que tienen condición, otro salón a los que no tienen nada, porque ahí no es integrarlo, es integrarlo al sistema y que el sistema funcione para todos en su manera. Exacto. Casualmente hablando de ese sistema educativo, ahí lo que hacían es que tenían un aula para los niños que tenían autismo, pero ciertos días de la semana iban a los demás salones. Muy bien. Para que poco a poco el niño se fuera acostumbrando al conjunto de jóvenes y a las diferentes actividades, porque los niños gritan que para que se vaya adaptando poco a poco. Sí, poco a poco. Entonces, hasta que llegó un momento donde ya pasaban 4 días en el aula regular y un día solo en el aula aparte. Entonces, todo es algo periódico, pero que se está iniciando. Va poco a poco, o sea, pero en Panamá se está iniciando, por lo menos. En la parte universitaria lo que se quiere es hacer más publicidad de las carreras que están permitiendo a los jóvenes con discapacidad matricularse. Porque es que no se da ese tipo de publicidad. Nosotros, por ejemplo, yo nunca la veo. En Entérate no se da esa publicidad, pero aquí en nuestro segmento Entérate, pues yo entrevisté a Carlitos, que se está graduando de publicidad en la Universidad de Panamá, en nuestra primera casa de estudio, ¿sabes? Su mamá lo acompaña siempre, o su papá, porque no tienen, o sea, no hay otra persona que lo pueda hacer. Pagar un Uno de los dos ha tenido que dejar de trabajar, dejar de laborar para que su hijo vaya poco a poco. Y realmente cuando yo fui a hacer ese reportaje a la Universidad de Panamá, me di cuenta que es bien inclusiva. ¿Sabes? Es que es muy inclusiva porque Carlitos no era la única persona que tenía alguna condición, había otros con condición, pero no significa que por tener una condición no aspires a ser alguien en la vida, no aspires a estudiar, no puedas tener tu título. Por eso que la falta de conocimiento de que esas carreras están con jóvenes con discapacidad hace que muchos otros jóvenes digan, ay, es que yo no creo que pueda entrar a la universidad porque no sé si van a aceptarme con mi discapacidad. Exactamente, se debería hablar más a menudo sobre eso. Al no dársele publicidad, los jóvenes no saben que pueden optar por esas opciones educativas. Y que pueden llegar a la universidad y matricularse. Exacto, entonces como no sienten que pueden llegar a esas opciones educativas, tienen más miedo incluso a la hora laboral. En la parte laboral también existen leyes, pero a ciencias ciertas pues no se cumple, todas las empresas no cumplen con esas leyes. Exacto, es más, como muchos jóvenes tienen el miedo de prepararse, al momento de entrar en la parte laboral, dicen, pero ¿a qué puesto puedo aspirar yo? Difícil. Entonces, voy a ser aseador, voy a hacer esto. No es que sea un trabajo mal, sino que piensan que esos son los únicos puestos que hay. A los que pueden aspirar. Cuando pueden aspirar a muchos otros también.
que acorde con lo que estudiaron. Exacto, pero por ese temor a no saber cómo está la inclusión en ese ámbito laboral, no aspiran a ese puesto. Y también está la ayuda de los padres. Ahí también es importantísimo que los padres sean también ese motor, ese impulso de saber, esa persona de repente no va a poder hacer la investigación, pero si usted lo escucha aquí, se lo puede comunicar y puede decirle que te gustaría hacer esto. También ahí forma como la familia también clave, ¿no? Para que lo impulse y lo ayude también a lograr esas metas. Darle la oportunidad al joven. Exactamente. Es más, los padres pueden hacer ese primer paso. Investigar las empresas que ya están optando por la inclusión, saber cuáles son los puestos a los que aspiran y saber, bueno, mi hijo de repente no puede estudiar a la universidad, pero tiene potencial para esto. Voy a ver en esta empresa cuáles son las opciones, de repente qué taller o qué capacitaciones tienen para que mi hijo sepa que puede empezar por este puesto, pero tiene la opción de avanzar. Ahí tenemos, por ejemplo, y valga la redundancia, el ejemplo de Juanpi, DJ Juanpi, que desde muy pequeño pues empezó trabajando en emisora, hoy por hoy trabaja todos los sábados en emisora, y eso es un trabajo, y aparte ha hecho otras cosas para concientizarnos a todos sobre el tema de la inclusión, sobre el tema de veredas y de infraestructura que necesitamos y que nos falta a Panamá mucho más sobre diversos temas que abarcan la palabra esa maravillosa inclusión. Exactamente. Pero eso, es que el problema no, el detalle está en eso, que muchas veces por falta de comunicación o por falta de información no accedemos a esas herramientas que tenemos. Y muchas veces las empresas también, como se dice, se duermen en los laureles y tampoco no promocionan de que tienen las opciones de inclusión y al final entonces todo queda sin papel, todo se va. Exactamente, quedó registrado, pero realmente nunca se tomó acción al respecto. Entonces también las autoridades también deberían estar también pendientes de que las empresas estén cumpliendo con lo que se estipuló, porque es justo y necesario, porque hablamos de inclusión. Cuando decimos inclusión en nuestro país, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos firmando papeles, pero no los estamos accionando, entonces no tiene sentido. Mira, a mí recientemente me llamó la atención, yo creo que lo comenté hace poco, pues que en México personas que tienen alguna condición están trabajando dentro del servicio de migración, son los que cuando ya vas saliendo pues te ayudan revisan con el pasaporte y todas estas cosas. Me gustó muchísimo ver como en ese sentido esa parte de inclusión, aunque en su infraestructura de la ciudad le falta también rampas y todo. Yo no me sentí tan mal con Panamá si le falta, a diferencia, por ejemplo, de Colombia, que creo que o sea, va volando en temas de inclusión. Todavía sus calles y sus aceras. En México le falta, pero en Colombia, o sea, es como estructura de Estados Unidos, todo tiene rampa, todo, o sea, todo señalizado, está señalizado. Es que el gobierno en Colombia invirtió bastante en la infraestructura. Es que acabas de decir algo, invirtió. Por el hecho de que como ellos tienen un ejército, mucho del personal y la inversión médica va en la rehabilitación de aquellos que forman parte de la milicia colombiana. Entonces esa parte del ejército con la parte del gobierno hace que las políticas de integración sean más grandes. O sea que también en Estados Unidos pasa eso. Hay muchos centros, mucha infraestructura y muchas por el hecho de que el ejército, aquellos que son veteranos, aquellos tengan esa parte de integración. Y si se ha invertido, no, pero eso no fue de la noche a la mañana. Ha sido un trabajo. Eso fue un proceso de 80 años en que se tuvo que pelear para que entonces se diera ese paso. Bueno, vamos encaminados nosotros hacia eso. Sí, Panamá ha avanzado bastante en poco tiempo. Desde que iniciaron las carreras técnicas en base a lo que es la rehabilitación, Panamá ha dado grandes pasos, porque muchos de los profesionales que se han preparado han hecho el esfuerzo, han formado comités y han formado como agrupaciones que están preparando al pueblo en sí y a los gobiernos para que sepan que la integración es una realidad que se tiene que dar, no digamos que de golpe, pero que ya se tiene que empezar trabajando más. Correcto. Vamos poco a poco. Pero hay que empezar pero hay de alguna manera. No, hay que ir de una manera. Y yo creo que la información, como siempre hemos dicho, es básica. En esto muchas veces de parte y parte, tanto de la sociedad existe el miedo como de los padres o de los mismos chicos que tienen alguna condición, pues también tienen miedo del rechazo. Acá hay miedo por el desconocimiento, aquí hay miedo por el rechazo. Lo ideal sería integrarlos para que ya se quiten los miedos, se vayan fundiendo y se vayas haciendo como se hace en otras sociedades, ¿no? Que todo es, tú entras a un salón, por ejemplo, en la universidad, en otro país, país del primer mundo, y hay personas que tienen alguna condición y otras que no, y están todos en el mismo salón aprendiendo lo mismo cada uno a su manera. Ojalá podamos buscar ese norte y encontrarlo también y poder accionar pues a tiempo, porque es maravilloso que hablemos de inclusión, porque también tomemos cartas en el asunto. Accionemos ya, tenemos muchas propuestas, muchas cosas que hacer, tenemos que empezar.